¿Qué es una función de varias variables? Una función se llama multivariable si su entrada consiste de varios números. Por ejemplo, f de x, y igual a x cuadrada por y, donde x y y son los números en la entrada. Visualizar estas funciones tienen que ver con pensar en un espacio de varias dimensiones. Pero, ¿qué es en sí una función multivariable? Para entender un poco mejor esto, podemos pensar en la primera vez que aprendimos algo acerca de las funciones, donde se nos daba el ejemplo típico de una máquina que ingiere algo de entrada, lo manipula de alguna manera y luego escupe alguna cosa de salida. Pero en realidad, las funciones no solo toman y escupen números, pueden tomar cualquier cosa y escupir cualquier cosa. En cálculo multivariable, esa cosa puede ser una lista de números, es decir, la entrada o la salida puede constituir de varios números. Lo que hace el cálculo multivariable es que visualizar funciones, junto con todo el nuevo cálculo que se aprenderá para manipularlas, involucra espacio en varias dimensiones. Por ejemplo, digamos que la entrada de alguna función con la que estamos trabajando es un par de números conocidos como 2,5. Nosotros podríamos pensarlo como dos cosas separadas, el número 2 y el número 5. Sin embargo, es más común representar un par como 2,5 como un punto en un espacio bidimensional, o sea con una coordenada x de 2 y una coordenada y de 5. De igual forma, podemos pensar cerca de una tripleta de números como 3, 1, 2, no como tres cosas separadas, sino como un solo punto en un espacio tridimensional. Así que las funciones multivariables tratan acerca de asociar puntos en un espacio con puntos en otro espacio. Por ejemplo, una función como la que vimos al inicio, f de x, y, es igual a x al cuadrado por y, la cual tiene una entrada de dos variables y una salida de una variable, asocia puntos en el plano xy con puntos sobre la recta numérica. Una función como f de x, y, z igual a yz, xz, xy asocia puntos en espacio tridimensional con otros puntos también en espacio tridimensional. Y esto sería una forma muy general de entender qué es una función en varias variables. Hola, muy buenas a todos compañeros. Mi nombre es José y hoy vengo a hacer un pequeño tutorial de cómo realizar derivadas parciales utilizando un programa llamado MATLAB, con el cual es más sencillo realizar este tipo de trabajos. Bueno, para empezar lo que tenemos que hacer es definir nuestras variables que vayamos a utilizar, y que esto lo logramos con el comando siguiente, que es sims seguido de las variables que vamos a usar, que en este caso van a ser x, y y z. Damos enter y como ven se quedan aquí en el sistema. Ok, una vez en que tengamos nuestras variables asignadas, procedemos a escribir la función que vayamos a utilizar, en este caso derivar, que va a ser f igual a 3. Aquí en MATLAB es muy importante que señalemos qué operación se va a realizar, por lo que tenemos que poner el signo de multiplicación junto con la x para que se pueda entender el programa, que quiere decir 3x. Entonces 3x al cuadrado más 2y a la cuarta será nuestra función. Damos enter y ya queda asignada. Entonces lo siguiente que debemos hacer es derivar con respecto a una variable. En este caso lo que tenemos que hacer es poner fx igual, y el comando que va a realizar esto es el comando diff. Entre paréntesis va nuestra función, que es f, seguido de la variable que vayamos a utilizar, en este caso va a ser x, y el grado de la función, que va a ser 1. Una derivada de primer grado, le damos enter y como ven nos da como resultado 6x. Ahora para hacerlo con respecto a y, ponemos fy igual, otra vez el comando div, entre paréntesis, que es la función f, coma, la variable que en este caso va a ser y el grado, que es 1. Enter, y como pueden ver tenemos este resultado, 8y al cubo.
Volvemos con otro ejemplo. Como segundo ejemplo, vamos a definir la función 2 igual a x al cuadrado más 8 por x al cubo. Esta es nuestra función. Ok, como les vengo diciendo, ponemos fx2 para hacer referencia a que vamos a usar el f2. Esto es más como una referencia, no influye en nada a lo que vayamos a hacer de siguiente, que es div. Ese sí es nuestro comando. Entonces, como ya dijimos, es la función 2, la variable que es x y el grado. Damos enter y sería este nuestro resultado de derivar esta segunda función 2. Entonces, para hacerlo ahora con respecto a y, fy2 igual a div nuestra función 2, la variable y el grado, que es 1. Damos enter y como podemos ver, como al ser una función que solamente va por tiene como variable x, pues la variable con respecto a y es 0. Ok, veamos otro ejemplo. Por ejemplo, ahora la función 4 igual a x más 5 y al cubo más 3 por x al cuadrado más 5. Tenemos nuestra función. Ahora, para derivar con respecto a x, le ponemos fx4 igual a div de f4, x, 1. Enter y nos da la derivada de de esta función con respecto a x, y ahora con respecto a y, que es f de y4 igual a div de f4, y, 1. Enter y esta es la derivada con respecto a y. Ahora, por ejemplo, tenemos nuestra función 5 igual a x al cuadrado por y más x por y al cuadrado más x por y más x. Ok, tenemos nuestra función ahí definida y volvemos a repetir los mismos pasos, que es poner f de x5 igual a div de f5 con respecto a x, y por ejemplo ahora haremos una derivada de segundo orden, por lo tanto ponemos 2. Enter y esta sería la derivada de segundo orden con x con respecto a esta función. Y ahora, por ejemplo, fy5, ¿no? 5 igual a div de f5, y, 2, y esa sería la derivada de segundo orden de y con respecto a esta función. Ahora veamos el ejemplo 6. exp, que esta es nuestro comando para una función exponencial. Entonces exp de 2x más exp de 3y, por ejemplo. Le damos enter, queda definida nuestra función. Y lo mismo, ponemos fx de 6 igual a div por f de 6, que es nuestra función de ahora, con x y con 1. Y este sería nuestro resultado de derivar esto con respecto a x. Ahora con respecto a y, f6y igual a div de f6, y, 1,
y ese sería nuestro resultado de derivar esta función con respecto a y. Por ejemplo, ahora nuestra función 7 igual a seno de x al cuadrado más x por coseno de y al cubo. Tenemos nuestra función definida y ahora derivamos f de x7 igual a div de f7, x, 1. Tenemos nuestro resultado, que es coseno de y al cubo más 2x por coseno de x al cuadrado. Entonces ahora con respecto a y tenemos f de y7 igual a div de f7, y, 1. Y este sería nuestro resultado de derivar esto con respecto a y. Por ejemplo, ahora la función 8 igual a el logaritmo natural de x al cuadrado más y al cuadrado. Esta es como el comando para poder meter una función logarítmica en MATLAB. Damos enter y pues procedemos a derivar la función x8 igual a div de f8, x, 1. Damos enter y ese sería nuestro resultado. Y ahora con respecto a y sería f de y8 igual a div de f8, y, 1. Le damos enter y ese sería nuestro resultado de derivar esta función con respecto a y. Por ejemplo, ahora veremos nuestra función 9, que es 5z al cuadrado menos 3 por x más y de nuestra función. Ahora la derivada parcial de f de x9 es igual a div f9, x, 1. Y obtenemos el resultado, que es menos 3. Ahora con y div de f9, y, 1, tenemos el resultado, que es 1. Y por último fz9 div de f9, z, 1. Como pueden ver, nos da como resultado 10z. Como último ejemplo podemos ver la función 1, que es igual a z al cuadrado más x entre y. Tenemos nuestra función, ponemos f de x11 igual a div de f de 11, x, 2, por ejemplo. Y nos da el resultado, que es 0. Ahora f de y 11 igual a div de f de 11, y, 1 ahora. Tenemos como resultado menos x entre y al cuadrado. Por ejemplo, ahora f de z11 igual a div f11, nuestra variable z y una derivada de primer orden nos da como resultados 2z. Y pues esta fue la manera de hacer derivadas parciales utilizando MATLAB.
Como pudimos ver, el utilizar este programa es algo un poco sencillo de hacer. Solamente es cuestión de conocer los comandos y reglas que debemos de seguir para que el programa funcione correctamente. Este tipo de programas desde mucha utilidad pues facilita un poco el proceso que conlleva el hacer todos estos cálculos, dándonos un poco más de tiempo y facilidad para realizar este tipo de trabajos, donde se tienen que realizar muchas operaciones y como ya sabemos eso a veces resulta un poco tedioso. Y pues eso nos ayudará a hacerlo de una forma más eficiente. Y pues eso sería todo por este video y muchas gracias.